Buenas, jóvenes. Le habla Miqueas, maestro de matemática. Vamos a trabajar hoy, o vamos a darle continuación al tema de trigonometría, suma y diferencia de ángulos. Hoy día vamos a trabajar con el coseno. La clase anterior trabajamos lo que era el seno y hoy tenemos nuestro teorema que dice que el coseno de alfa más o menos beta es igual al coseno de alfa por el coseno de beta. Entonces aquí tenemos menos más, lo que significa que es inverso. Si nuestros ángulos que estoy sumando, lo estoy sumando, entonces en la fórmula resto. Pero si en los ángulos estoy restando, en la fórmula sumo. Contrario a lo que era el seno. En el seno si sumaba, sumaba y si restaba, restaba. En este caso hago lo contrario. Si sumo, resto y si resto, sumo. Entonces, hay más o menos seno de alfa por el seno de beta. Acá abajo en rojo lo he separado. Tengo acá la sumatoria y la resta de ángulos. Tengo la suma y la diferencia del coseno de ángulos. Cuando es sumando, claramente se ve que restamos esos dos productos. Y cuando es restando, sumamos los dos productos acá. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Lo primero que vamos a acordarnos de que los ángulos o la suma y diferencia de ángulos, nosotros trabajamos con un ángulo, ¿verdad? Pero tenemos que encontrar dos ángulos notables que sumado o restado den el ángulo que hemos trabajado. En este caso tenemos el 15. Entonces, en la tabla trigonométrica no aparece 15 como un ángulo. O sea, no es un ángulo notable, o sea, no es un ángulo que aparezca entre los ángulos que hemos trabajado para completar la tabla trigonométrica. Entonces, ¿qué hago? Yo, bueno, uso el teorema de sumar o restar dos ángulos para que me den 15. Entonces, claramente yo puedo decir, por ejemplo, la fórmula nuevamente que voy a utilizar es la resta. ¿Qué voy a usar? Es la resta. Entonces, en este caso voy a restar a dos ángulos. ¿Cuáles son esos dos ángulos? Bueno, voy a restar el 60 y el 45. ¿Por qué? Porque 60 menos 45 es igual a 15 grados. Entonces, lo que voy a hacer es restarlo. En este caso, vamos a encontrar el coseno. Un momento, por favor. Voy a enviar esto que tengo aquí que hay que cambiarlo, porque vamos a trabajar con el coseno de 15 grados. O, en su defecto, el coseno de 60 menos 45. Entonces, esto es lo que llamamos suma o diferencia de ángulos. Entonces, vamos a volver a compartir la pantalla. Entonces, les decía que dos ángulos notables, en este caso restados, para que me den 15, serían serían 60 y 45. En este caso, lo que hago es, le doy valor, identifico al 60 como mi alfa y al 45 lo identifico como beta. Entonces, en sentado, yo sustituyo en la fórmula donde quiera tenemos alfa, coloco a 60 y donde tenemos a beta, coloco al 45. Simple. Recordando y repitiendo, retroalimentando. El coseno de 15 grados, yo encuentro una resta de dos ángulos que son notables. ¿Cuáles son los ángulos notables? Los que están en la tabla trigonométrica. Aquí a la derecha yo tengo un ejemplo, el 0, el 30, el 45, el 60, el 90, 180, 270 y 360 grados. Entonces, la suma o la resta de esos ángulos pueden darnos una variedad enorme de ángulos
que podemos también encontrarle sus valores, a pesar de que estos ya tienen valor, pero por ejemplo el 15 que no aparece, le puedo encontrar el valor. ¿Cómo? Restando dos ángulos notables, conocidos, ¿verdad? En este caso 60 y 45. Ya hemos sustituido en la fórmula alfa y beta por 60 y 45, tomando en cuenta que alfa es 60 y beta es 45. Entonces, el siguiente paso es sustituir por su valor a esos ángulos notables ya conocidos o esas razones trigonométricas de esos ángulos. Es decir, tengo el coseno de 60, ya sabemos cuál es el valor porque lo trabajamos ¿dónde? En la tabla trigonométrica que llenamos. Entonces yo voy al valor donde dice coseno del ángulo 60, me dice que es 1/2. Yo voy y digo 1/2 y lo sustituyo. Ahí está multiplicando por el coseno de 45. Vuelvo otra vez a mi columna coseno y bajo donde está el 45 y dice que eso es raíz de 2 sobre 2. Entonces lo multiplico con un punto que representa la multiplicación por raíz de 2 sobre 2. Entonces, lo siguiente es que sumo el seno de 60. Entonces, más, voy a mi tabla, a la columna de seno, y busco el ángulo 60. Dice que es raíz de 3 sobre 2. Simplemente lo sustituyo. Y el último por sustituir es el seno de 45. Voy a mi columna de seno y voy al ángulo 45. Ahí encuentro raíz de 2 sobre 2. Entonces, lo multiplico por raíz de 2 sobre 2. Ya he sustituido los valores de las razones trigonométricas por sus valores que están ya encontrados en la tabla, que ya habíamos encontrado en la tabla trigonométrica que trabajamos. Así que vayan a los videos anteriores para que vean cómo determinamos esos valores de esos ángulos notables. Entonces, ¿qué toca ahora? Bueno, aquí tengo yo una suma de dos productos que están fraccionados. Entonces, voy a la parte izquierda, mi primer producto, y digo, y digo en la parte izquierda, 1 por raíz de 2. 1 por raíz de 2 es raíz de 2. Todo número que multiplique por 1 es el mismo número, ¿verdad? Entonces, abajo tenemos 2 por 2 es 4. Lo mismo hacemos en la parte derecha del signo de suma o de más. Tenemos raíz de 3 y raíz de 2 se multiplican, eso da raíz de 5. Y abajo 2 por 2, 4. Entonces raíz de 6 por 4. Y 5 es 3 por 2, 6. ¿Verdad? Multiplicando. Entonces abajo 2 por 2, 4. Entonces ya tenemos una suma de fracciones. En este caso, yo puedo irme al teorema que me dice que si yo tengo una suma de fracciones con el mismo denominador ambas, lo que puedo hacer es tomar ese mismo denominador y arriba hacer la operación que están, eso sumarla. Entonces raíz de 2 más raíz de 6, todo eso dividido 4. Entonces, lo que sigue ahora es simple. Yo puedo tomar la calculadora, determinar la raíz a raíz de 2 y le sumo la raíz de 6, el decimal, todo eso dividido en 4 y el resultado me da 0.96. Ya, o equivalente a 0.96, porque es más largo ese decimal. Entonces, ya redondeado, yo puedo decir que el coseno de 15 grados es igual a 0. O equivale a 0.96. Y obtenemos ya el valor para coseno de 15 grados. Bien lo puedes poner así en decimal o lo puedes poner raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. Eso es todo por ahora. Estaremos trabajando en un siguiente video donde trabajaremos tangente, la suma y diferencia de ángulos con la tangente. Y ya tienen sus tareas en Classroom donde tienen que resolver ejercicios de ese tipo. Pasen un buen día.